las Sagradas Escrituras a mano y cómo tomar nota. Porque vamos a hablar por qué razón Dios habló en plural. Hay 4 versículos en las Sagradas Escrituras donde Dios habló en plural. O sea, para llegar al caso, hay algunas cosas que decir, pero por causa del tiempo, voy a procurar que mi Dios en su misericordia estire el tiempo. Ahora vamos a hacer una oración por un joven. Toda la iglesia oramos por él, pero primero prediquemos la palabra. Mateo 24, 24 al 26, por favor. Tengan la amabilidad, mis hermanos. Mateo 24, 24 y 26. Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo 24 al 26. Leamos todos. Yo leo un versículo y usted lee el siguiente. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. Oiga, no salgáis. Y mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo, allí se juntarán las águilas. Águila en la Escritura significa espíritu. O sea, donde esté el cuerpo muerto, el espíritu ahí busca ese cuerpo y resucita para ser juzgado por Dios. Amén. Oremos, amado Dios y Padre Celestial, pedimos con humildad la unción de su Espíritu Santo, que cada mente, Señor, que cada corazón pueda percibir, pueda conocer y entender que tú eres el verdadero Dios y la vida eterna. Amén. Bien, hermanos, pueden sentarse en la verdad y tengamos la noción que la palabra del Señor nos advierte que en los postreros días, en los últimos días, dice que se levantarán falsos cristos. Amén. Se levantarán falsos profetas. ¿Y qué más dice? Y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún hasta los escogidos. Nunca en la historia de la humanidad, amados hermanos, se había visto tanto profetismo y tantos milagros y tantas cosas que se oyen y se ven. Con este fin, hermanos, el apóstol Pablo, para preparar a los creyentes, él estimuló al pueblo del Señor a la madurez espiritual. No debe el siervo del Señor dejarse llevar por cualquier viento de doctrina. Leamos, hermanos, Colosenses capítulo 2 y el versículo 8 al 9. Colosenses capítulo 2 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas,
según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Por qué? El 9. ¿Por qué razón? Porque en Él, o sea, en Jesucristo, habita corporalmente la plenitud de la deidad. O sea que está hablando de la encarnación del Señor Jesucristo. Mire, estamos hablando de un tema álgido, o sea, un alto tema que la iglesia debe dominar hoy más que nunca. Y nosotros sabemos que cuando se habla del fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, Satanás se enoja. Porque la estrategia del enemigo es crear confusión. Amén. Crear confusión, confundir al cristiano para que no sepa pararse, oiga, en la roca firme que es el Señor Jesucristo. La palabra del Señor dice: si fuesen destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? ¿Cuál es el fundamento? El Señor Jesucristo. ¿Y cuál es la enseñanza? El nombre de Jesús. Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre de Jesús. Ahora, hermanos, el siervo del Señor no debe dejarse llevar de cualquier viento de doctrina. Efesios 4:14. Vamos ahí, por favor. Efesios 4:14, la palabra del Señor dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, oiga, niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Astucia, estratagema, o sea, un plan bien organizado para engañar doctrinalmente al verdadero pueblo del Señor. Por esa razón, nosotros los pastores insistimos que cuando haya doctrina, cultos de enseñanza, el creyente tome sus notas personales y si es de preguntar, lo pueden hacer. Ahora no por el tiempo, porque tenemos solamente 1 hora para todo el culto. Pero miren, hermanos, que desde el antiguo tiempo vienen falsos profetas. En algunas instancias Dios prometió, o sea, Él permitió que hubiesen falsos profetas para ver si el pueblo tenía el oído educado. O sea, si ellos tenían madurez, repito, madurez cristiana, madurez en la palabra de Dios, listos para oír y para pensar, tardos para hablar, pero que esta palabra del Señor debe estar estructurada en nuestro corazón. Amén. Entonces, hermanos, la astucia del enemigo de nuestras almas es que él mezcló la verdad con la mentira, la mezcló y luego se la dio al pueblo. ¿Aló? Y vamos a ver ese caso. Entonces, ¿qué es lo falso hoy? ¿Y qué es lo verdadero? ¿Qué es lo falso? ¿Y qué es lo verdadero? ¿Cómo puedo yo descubrir las cosas falsas, mentirosas? Pero ¿cómo puedo saber lo que es verdadero? En ese instante el cristiano tiene que tener los sentidos espirituales bien ejercitados para el conocimiento de la palabra del Señor. Y como leímos en Colosenses 2,
8 y 9. No dejarnos llevar, hermanos, por estratagemas. Una estratagema es un engaño bien elaborado. Y luego se lo da a comer al individuo. Y eso es lo que ha hecho Satanás en su vitrina de engaños. Y cuando digo eso, me estoy refiriendo a la astucia. Vamos a ver, Génesis capítulo 3, versículo 1. Estamos en culto de doctrina, oración y doctrina. Vaya conmigo, por favor, Génesis capítulo 3. Espero que esté leyendo su Sagrada Escritura. 3, 1, que la palabra dice: pero la serpiente era ¿qué? Astuta, más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Cuando hace la pregunta, note que la palabra va con un sesgo de duda. Volvamos a leer, vamos. Con que, pero la serpiente era ¿qué? Astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Le hace la pregunta. En la pregunta va implícito la duda. ¿Aló? Vamos a otro versículo. Hermanos, nosotros como hijos de Dios debemos ser conscientes y debemos permanecer, permanecer en lo que hemos oído desde un principio. O sea, no dejarnos mover como niños fluctuantes de todo viento de doctrina por ahí. ¿Y por qué estamos hablando de esto, hermanos? Porque estamos en los últimos tiempos. Vea, hermanos, las profecías prácticamente, puedo decirlo, el 97% están cumplidas. Si acaso estoy errado en ojalá sea más. Mire, Israel está haciendo pacto con los árabes. Si usted está atento a las noticias y se da cuenta de profecías, dése de cuenta, hermanos, que estamos a puertas de que el Señor levante su iglesia. Hermanos, no podemos perder el tiempo. No podemos estar en pleitos aquí, pleitos allá. ¿Sigo a Cristo o no lo sigo? ¿Oro o no oro? ¿Voy a la iglesia o no? Entonces, por eso ustedes ven la pandemia, que el virus, ya anunciaron otro virus que más terrible que este. Hay poder en Jesús. Y dicen que es más potente que este, y es la malaria y viene reforzada. Bill Gates lo anunció ya. Aló, ya lo anunció. Por lo cual la iglesia orando de rodillas en el mundo, hermanos, nosotros de rodillas orando podemos detener lo que se sea o demorarlo. Si es parte de la profecía que se tiene que cumplir, entonces Dios lo demora hasta que su iglesia esté a tono, hasta que nosotros estemos listos para ser levantados en las nubes del cielo. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. Pero, hermanos, Satanás quiso demorar a Lot cuando el ángel de Dios en teofanía fue por Lot, que era el único hombre justo en ese pueblo, en Sodoma. Y era tanta, es decir, la mentalidad de Lot
en las cosas de esta vida, de este mundo, que él estaba turbado, y los ángeles tuvieron que intervenir y echarle mano. Y el otro ángel le echó mano a las dos hijas de Lot, pero no a la esposa, porque ella volteó a mirar hacia atrás, tipo de descarriarse. Cuando un cristiano mira hacia atrás, está en la olla, está muerto. Porque la orden de Dios, el ángel le dijo a ellos: no miren hacia atrás, no volteen a mirar hacia atrás. Y ella estaba permeada en su mente y corazón en las cosas del mundo. Y note usted, hermano, que ella, al escondido de su esposo, volteó a mirar hacia atrás y quedó convertida en estatua de sal. ¿Qué vamos a hacer entonces? ¿Le creemos a Dios a través de su palabra o le creemos al mundo? ¿Qué vamos a hacer pues? Ahora, tenemos que enfrentar nuestra realidad y saber que el mundo se pasa. Hermano, vea, el mundo y sus concupiscencias se pasan, o sea, su maldad y su pecado. Y yo no le voy a decir que no sea sabroso, el pecado es halagador a los ojos, a la vista, y gusta, y como que seduce, pero cuando se lleva ese bocado a la boca, lo mastica y baja aquí al estómago, es amargo como el ajenjo. Ahí viene la amargura, el dolor, el llanto y la desgracia. Oh, que Dios guarde a su iglesia, que Dios nos guarde a todos, amados hermanos. Luego que los ángeles sacaron a Lot y a la familia de Lot del juicio de Dios, les dio una oportunidad. Vea, habían 5 ciudades que tenían que ser destruidas. 5, no eran 2, ni era una. Sodoma y Gomorra eran las principales porque eran las más corruptas. Pero habían 3 más, 3. Las otras 2 perecieron por el fuego divino, pero se salvó una por misericordia. Zoar, que significa pequeña. Entonces el ángel le dijo a Lot y a su familia: escapa por tu vida. Y había que subir una montaña, había que, hermano, lo que está arriba produce seguridad, hacia arriba. ¿Cómo es la cosa? Hacia arriba produce seguridad. Vete. Pero me llama la atención lo que los ángeles le dijeron a Lot: escapa por tu vida, vete. Y Lot corrió y corrió hasta que el juicio de Dios cayó sobre esas ciudades. Pero le llamo la atención, hermanos, no eran 2, eran 5 ciudades. Y una se salvó por misericordia, solamente porque Dios le dijo a Lot y a la familia: escapa por tu vida. Hermanos, los ángeles son una teofanía de Dios. ¿Qué significa una teofanía? Manifestación temporal de Dios. Dios mismo, hermano, Él mismo fue en figura de ángel. Oiga, nosotros tenemos que ver que la salvación de Dios es global. La salvación de Dios es grande, poderosa. Pero sigamos acá el tema. Las profecías ya están cumplidas. Hermano, el pueblo de Dios ya está en sazón, es decir, ya está listo. Cuando llegó el pueblo de Dios, estoy hablando de Israel. En este momento el pueblo de Israel es el pueblo más rico sobre la tierra, porque las promesas de Dios se han cumplido 100% en el pueblo de Israel. Ahora estaba viendo en una... ¿cómo se dice? Por internet, que había una vena de agua bajo tierra y Dios la rompió, hermanos, y salió esa agua por el desierto. Oiga, por el desierto. Y están peleándose esa tierra de Israel, y todos los países árabes unidos creyeron que iban a invadir de nuevo Israel con más gente. Es decir, ellos están declarando, ¿cómo se llama? La guerra santa. Pero ¿sabe una cosa?
quedaron con los crespos hechos, como decimos, porque se han unido varios pueblos árabes a Israel. Están pactando la paz. ¿Y por qué está tan peligroso? Porque la palabra del Señor dice que cuando digan paz, paz y seguridad, de pronto vendrá destrucción a ellos como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Y nosotros no estamos ahí, nosotros estamos afuera. Porque el Señor nos sacó afuera. De ahí la palabra iglesia, que significa eclesia, del griego pueblo sacado aparte. Eso significa eclesia, separados. Pero ahora, hermano, mire, ¿por qué Dios habló en plural? Esto está sabroso, ¿cierto? ¿O no? Diga que no, va que vea. Vea, mire, escuche. 4 veces habló Dios en plural. ¿Se lo leo? Porque el tiempo ya se va. Dice, en Génesis 1:26, alguien que busque Génesis 1:26, otros que busquen Génesis 3:22. Vamos, rápido. Habría, rápido. Uno busca en Génesis 1:26, otros Génesis 3:22, otros Génesis 11:7 y otros Isaías 6:8. Ya. Vuelvo a leer de nuevo y lo voy a leer suave, despacio. Génesis 1:26, Génesis 3:22. Terremoto, hasta leyendo la Biblia. Génesis 11:7, Génesis 11:7, Isaías 6:8. ¿Ya? Voy a pedir que alguien bien avivado lea Génesis 1:26. ¿No hay otro micrófono ahí? Otro micrófono. Otro micrófono. Venga aquí, hermana, venga aquí. Rápido. ¿Quién lee Génesis 3:22? ¿Quién? Levanta. Génesis 3:22. Venga aquí. ¿Quién lee Génesis 11:7? Vamos, habría. Entonces dijo Dios. No quites ese. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Hasta ahí. Lea usted, hermana. No, siga ahí. Lea. Génesis 3:22. ¿Quién lee? Y dijo Génesis Jehová 11:7? Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Hasta ahí. Note lo que dijo Dios. Como uno de nosotros, está hablando en plural. El otro que leyó la hermana, ¿cómo es? Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿De acuerdo? El otro, lea el otro. Ahora pues descendamos y confundamos allí toda su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Hasta ahí. Mire, van 3 versículos que hablan, Dios habla en plural. El último, Isaías 6:8. Sí, Isaías 6:8, al micrófono. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Bueno, gracias, muy amables, hermano. Ahora sí vamos a la respuesta. Esto es largo. Escogí este tema por el tiempo que estamos viviendo. O sea, estuve pensando mucho, orándole al Señor y escogí este tema. ¿Por qué Dios habló en plural? Ahora, dice una doctrina por allí que Dios hablaba con los otros 2.
Porque dice Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. O sea que Dios es trino. ¿Sí? Amén. No se resbalaron en la cascarita que les puse. Dios no es trino. Ahora les voy a decir rápidamente por qué razón Dios habló en plural. Entonces, los que tienen la doctrina trinitaria, oiga, escuche, tome sus notas. Los que tienen la doctrina trinitaria, les vamos a decir, si Dios habló con los demás dioses que estaban al lado de él, les voy a dar la respuesta. Abran su Sagrada Escritura. Cuando uno cita las Sagradas Escrituras, o se las citan a uno, o si se las citan a usted, vea, escuche, como prueba de que hay un Dios, hay una Trinidad en Dios. Entonces, nosotros hemos analizado detenidamente a ver si esto es posible, y los casos son los siguientes. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Génesis 1:26. Entonces Dios dijo: he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Bien, en Isaías y todo está. Y lo leyeron las hermanas. Entonces, si Dios hablaba en conjunto con los otros tres, en coro, note que siempre el siguiente versículo está en singular. Vamos. Génesis 1:27. Uy, se me fueron ustedes, sí. Génesis 1:27. No, sí, pero aquí en el micrófono, que la iglesia oiga. Génesis 1:26 habla en plural, pero Génesis 1:27, ¿qué dice? Lean. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Cómo habló ahí? ¿En plural o en singular? Singular. ¿Y por qué si son tres? ¿Por qué si son tres? Vuélvale algo. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y habla de uno, Dios. Esa es la respuesta, hermano. Anótela. Por ejemplo, Génesis 1:26 habla en plural, pero usted se corre a Génesis 1:27 y habla en singular. Ahí está la respuesta. Entonces no hay dos ni tres, sino uno. Sigamos. Génesis 11:7. Ahora lea usted Génesis 11:8. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. ¿Quién los esparció? Dios. Dios. No habla de tres ni de dos, sino de uno. Sigamos hasta agotar los 4 versículos. Vamos a Génesis 3:23. Léalo. Y luego vamos por Isaías 6:9, hermano. Isaías 6:9. Léalo. Y los sacó Jehová del huerto del Edén para que labrasen la tierra de que fueron tomados. Ahí. ¿Lo sacó quién? Jehová. El Señor. Uno. Lea, hermano. Esa es la respuesta que usted debe dar cuando un trinitario o esa doctrina se pare ante usted. Usted va a responder de esa manera. Ahora vamos a leer Isaías
6:9. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ve por cierto, mas no comprendáis. No, ¿cuál leyó usted? Isaías. 6:9. Bien, gloria a Dios. ¿Me he dado a entender, hermanos? Aló. Aló. Esa es una respuesta teológica, bíblica teológica. Porque, hermanos, si seguimos y yo le doy versículos, cuando Dios habla en singular, Dios. Por ejemplo, hay un versículo bien tenaz. Mateo 19:4. Mateo 19:4. Y vamos a llegar hasta ahí porque el tiempo se fue. ¿Qué dice Mateo 19:4? Dice: Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? ¿Quién los hizo? El que los hizo, no dice aquellos que los hicieron. No habla en plural, sino en singular. Uno. Porque Él es uno y uno su nombre. Y seguimos, aquí hay más versículos. Pero goodbye, solo. Se acabó. Pero aquí hay más. Y yo quisiera regalarle esta. ¿Dónde está Osvaldo? Si usted copia esto, se la puede dar a los hermanos. Les voy a obsequiar esto para que no se dejen engañar. Y si se dejan engañar, les doy juguete a toiticos. Porque aquí está una respuesta bíblica teológica. Aleluya. Demos gloria a Dios. Demos gloria a Dios. Para que no nos dejemos engañar. Osvaldo, tenga la bondad. Véale bien cómo es él. Hermano, pídale esta copia a él. Pues yo no sé si la cosa esa cobra 100 pesos por cada hoja. Así me la vendieran en 1000, la compraría. Dígales aquí a ellos. Para el domingo, mis hermanos. Y no les cobro un peso, pues. Yo, pues, no les cobro. O sea, hermano, vea, esto es doctrina. Y no nos podemos dejar engañar. Me pelan los dientes cuando un hermano lo ve uno por ahí tambaleándose, que como que si el viento se lo lleva, como dice aquí ¿en qué versículo fue? En Colosenses 2, 8 y 9. Llevados por doquier ¿de toda qué? Viento. Todo viento de doctrina. Fuerza. Poder de Dios. Cristiano firme. ¿O no, hermana Patricia? ¿O no? Cristiano firme. Hermano, la doctrina da estructura. Es como estas columnas, vea. Y esta viga, esta columna. Por eso esto no se cae. Porque mire. Usted no ha visto que cuando uno llega a una edad X, le comienzan a fallar las piernas y ya como camina se va para un lado, porque ya las piernas, y estas son las columnas, las vigas. Hermanos, la doctrina en el cristiano es como el cuerpo, es como los huesos en el cuerpo humano. Así que si nos dejamos engañar es cuestión ya muy personal. Vuelvo a repetir, si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo?
Ahí tiene. Entonces estamos viviendo los últimos tiempos de la iglesia. El enemigo se ha levantado, hermano, para encerrarnos en casa a través de pestes. Esto es estrategia del mismo Satanás. Y ahora ya anuncia, Bill Gates anunció que viene una epidemia más fuerte, más peligrosa. ¿Qué consiste en esa malaria que tanto hay en las costas? Malaria. Pero hay poder en el nombre de Jesús. Puesto en pie, hermano, vamos a orar por un joven. ¿Dónde está él? Hermano, ayúdeme a orar. José Daniel Piña. Vamos a orar por él. Ayúdeme a orar. Esté de rodillas, José Daniel, tranquilo. No tema, no tenga miedo. Vamos en este momento a orar por usted en el nombre de Jesús. Oremos, hermano, invoquemos el nombre de Jesús. Amado Dios y Padre Celestial, te adoramos en este momento y exaltamos tu nombre, que es sobre todo nombre. Te pedimos por este joven, José Daniel Piña, Señor, ayúdalo, sosténgalo. Quita de él todo impedimento en este momento. Haga su obra santa y bendita en él. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre glorioso de mi Padre Celestial. Señor, toda cosa contraria, en el nombre glorioso de mi Cristo, para que Él habite en obediencia a tu palabra, que pueda conocer que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Todo espíritu que lo ataca, toda cosa contraria, que no lo deja dormir, que no lo deja comer, que no lo deja andar,